Mi novio me terminó porque le exigí pagarme la universidad. Me llamo Valeria, y si te soy sincera, nunca fui de esas chicas que se conforman con lo mínimo. Desde que tengo memoria, me repetía a mí misma que iba a salir adelante. Crecí en un pequeño departamento en el suroeste de Houston, Texas, con mi mamá y mi abuela. Nunca conocí a mi papá. Sabía que se llamaba Ernesto y que una vez le prometió a mi mamá que se iban a casar. Pero esa promesa se la llevó el viento antes de que yo naciera. Mi mamá era asistente en un consultorio dental. Trabajaba más de 40 horas semanales, y aún así apenas alcanzaba para que comiéramos y se pagara la renta. Mi abuela, con sus manos arrugadas y su andar lento, era la que me criaba en casa mientras mi mamá corría de un lado a otro. Me enseñó a leer en español, a cocinar arroz sin quemarlo y a rezar antes de dormir. Ella me decía que yo iba a ser la primera en graduarse de la universidad, la primera en tener una oficinita con aire acondicionado. Eso se volvió casi una obsesión. Mientras otras chicas soñaban con vestidos de quinceañera y fiestas enormes, yo soñaba con becas, con admisiones, con entrar a una universidad buena. Sabía que sería difícil, pero me aferré a la idea como si fuera la única salida. A los 14 ya tenía una carpeta llena de formularios, notas de consejeros y listas de universidades comunitarias. Me gustaba sentir que, aunque viniera de un lugar donde todo parecía ir lento y limitado, mi cabeza siempre estaba un paso más allá. Estudié fuerte. Me encerraba horas en la biblioteca de la secundaria mientras otros salían al mal. Me dolía a veces decir que no a invitaciones o fiestas, pero lo hacía. Sabía que mis calificaciones eran mi boleto. Pero no todo era disciplina. También había espacio para el corazón. Aunque al principio no lo quería admitir. A Paco lo conocí en segundo año de secundaria. Era de esos chicos que siempre estaban rodeados de amigos, que se sabían hacer querer, no por ser el más guapo, sino por tener esa chispa que hacía reír a todos. Tenía ojos oscuros, piel morena clara y un acento leve cuando hablaba español, que me encantaba. Su familia era de California, pero se habían mudado a Houston por trabajo. Nos sentábamos cerca en la clase de historia de Estados Unidos. Yo siempre estaba con mis cuadernos, tomando apuntes, lista para sacar una A. Él, bueno, no tanto. Le gustaba más charlar, copiar tareas cuando podía, y soltar chistes que hacían que hasta la profesora se riera. Al principio me caía mal. Sentía que era una distracción andante. Pero un día, me olvidé mi almuerzo. Y él, sin decir mucho, partió su sándwich y me dio la mitad. No se estudia bien con el estómago vacío, me dijo con una sonrisa. No sé por qué, pero eso me cambió algo por dentro. A partir de ahí empezamos a hablar más. Me preguntaba sobre mis planes, sobre por qué tomaba todo tan en serio. Cuando le conté que quería entrar a la universidad y ser la primera de mi familia en hacerlo, no se rió. Al contrario, me dijo, tú puedes, yo te veo ahí. Hasta te acompaño si quieres. No sé cuándo exactamente empezamos a gustarnos. Fue de esas cosas que suceden lento, como cuando te vas acostumbrando al olor de alguien y un día te das cuenta de que lo extrañas. Me pidió ser su novia en Junior Year, justo después del baile de primavera. No fue nada de película, estábamos sentados en el césped detrás del gimnasio, y él me lo dijo mirando al cielo. Pero yo sentí como si el mundo se detuviera un momento. Durante esos últimos 2 años de secundaria fuimos inseparables. Me ayudaba a estudiar, a su manera, me acompañaba a eventos académicos, y cuando me ponía ansiosa por los exámenes o las aplicaciones universitarias, me decía que me calmara, que iba a lograr todo. Él no tenía tantos planes como yo, pero decía que donde fuera que yo fuera, él también iría. Y yo me lo creí. Nos graduamos juntos, con toga y birrete, y mi mamá lloró como si yo hubiera ganado un Nobel. Me aceptaron en una universidad estatal. No era de la Ivy League ni nada, pero para mí era un mundo nuevo. Paco decidió no ir a la universidad de inmediato. Consiguió un trabajo de medio tiempo y se mudó conmigo a un departamento pequeño cerca del campus. Dijo que prefería trabajar mientras yo me hacía grande. Nunca le pedí eso. Nunca le exigí que hiciera sacrificios. Pero él los hizo igual. Por mí. O eso creía yo en ese momento.
El primer semestre en la universidad fue como entrar en otro planeta. Venía de una secundaria pública con pupitres rotos y profesores cansados, y de pronto estaba caminando por pasillos llenos de luces, aulas enormes, cafeterías con más de 5 opciones de menú, grupos estudiantiles de todos los colores y charlas sobre intercambios, becas, prácticas profesionales. Me fascinaba. Me asustaba. Me hacía sentir viva y pequeña al mismo tiempo. Mi rutina era despiadada. Me levantaba antes de las 6, me preparaba un café con una tostada en la minúscula cocina del departamento que compartíamos con Paco, y me iba al campus. Tenía clases desde las 8 hasta las 3, luego biblioteca, luego a veces ayudaba en tutorías, y volvía a casa a las 7 o 8 de la noche. Estudiar no era solo estudiar. Era sobrevivir. Mantener mi promedio era crucial, porque la beca que tenía cubría solo una parte de la matrícula, y el resto lo pagaba yo misma con préstamos, trabajos de medio tiempo y sacrificios. Y Paco era distinto. Al principio trabajaba en un taller mecánico. Luego en una tienda de electrónicos. Luego como chofer de reparto. Saltaba de un trabajo a otro porque no soportaba sentirse amarrado, según decía. Yo trataba de no juzgarlo, pero la realidad es que, mientras yo sentía que estaba subiendo una escalera, él parecía caminar en círculos. A veces llegaba a casa y lo encontraba jugando en la consola. Otras veces, durmiendo la siesta. Me preguntaba cómo había sido su día, y me respondía con monosílabos. Si le contaba que me habían felicitado por un ensayo o que me interesaba postular a un programa en Washington, su reacción era tibia. Sonreía, decía que bien, pero sus ojos no brillaban conmigo. Una noche, después de un día agotador, le pregunté si se sentía bien viviendo así. Se lo dije con cuidado, sin atacarlo. Le dije que a veces sentía que él se estaba apagando. ¿Y tú? Me respondió. ¿Te sientes bien conmigo? La pregunta me congeló. Porque sí, lo amaba. Pero me dolía reconocer que, poco a poco, esa versión de nosotros que habíamos soñado, esa idea de salir adelante juntos, se estaba desarmando. Aún así, seguíamos juntos. Dormíamos en la misma cama. Veíamos películas los domingos. Nos abrazábamos en las madrugadas. Pero había algo invisible entre nosotros. Algo que no se decía. Ese algo fue creciendo con el tiempo. Y la presión, también. Porque mientras más avanzaba en la universidad, más subían los gastos. Libros. Transporte. Comida. Cuotas inesperadas. Y mi beca no alcanzaba para todo. Empecé a endeudarme más. A tomar trabajos extra. A dormir menos. Hasta que una noche, sentada frente a la computadora, llorando en silencio por no saber cómo iba a pagar la siguiente cuota, tomé una decisión. La decisión que cambiaría todo. Fue un miércoles. Lo recuerdo con una claridad dolorosa. Paco llegó del trabajo, ese mes estaba repartiendo comida con su coche viejo, y me encontró en la sala, rodeada de papeles, facturas y una laptop con la pantalla encendida en el portal de pagos de la universidad. Yo tenía los ojos hinchados. Y la voz hecha trizas. ¿Qué pasa, Valí? Y me preguntó. Le hablé con la voz entrecortada. Le dije que la siguiente cuota de la matrícula se acercaba. Que necesitaba más de $1,000. Que había hecho todo lo posible. Que había trabajado cada hora disponible. Que había dejado de comprar cosas básicas para no atrasarme. Pero que ya no podía sola. Y entonces, se lo dije. Y necesito que me ayudes, Paco. Necesito que tú pagues esta cuota. El silencio que siguió fue eterno. Él me miró como si no me reconociera. Como si le hubiera pedido que se vendiera a sí mismo. ¿Tú quieres que yo te pague la universidad? No toda, solo esta parte. Solo esta vez. No puedo más. Estoy cansada. Estoy ahogándome. Hubo un silencio. Largo. Paco no era millonario, pero sí tenía ahorros. Había conseguido una pasantía muy bien pagada en una empresa de software, y desde hacía meses estaba ahorrando para un viaje por Europa que quería hacer con su hermano.
Finalmente dijo. Y déjame pensarlo esta noche. Sí. Asentí. Me temblaban los dedos. Me sentía expuesta. Vulnerable. Al día siguiente, me llevó un café a la cama. Se sentó a mi lado y me acarició el pelo. Te voy a ayudar, dijo. Pero quiero que entiendas que esto me cuesta. No el dinero, sino el gesto. Porque no quiero que pienses que lo nuestro depende de eso. Quiero ayudarte porque te amo, Valeria. Pero prométeme que no harás de esto una costumbre. Lo abracé. Lloré. Le juré que sería solo esta vez, que pronto me estabilizaría. Le agradecí tanto que él mismo se sintió mal por haberlo dudado. Y durante unas semanas, todo pareció solucionado. Pero el problema fue que, una vez me salvó una vez, empecé a esperarlo siempre. El semestre avanzaba, y con él mi irresponsabilidad. Ya no tenía presión, ya no me angustiaba por el dinero. Paco había pagado la matrícula, la mensualidad, incluso algunos materiales. Lo hacía sin quejarse, pero había algo distinto en su mirada. Y yo, no ayudaba. En lugar de ahorrar o buscar trabajo, seguía gastando como si tuviera respaldo infinito. Compraba ropa para entrevistas que nunca sucedían. Salía con amigas para networking que no llevaban a nada. Incluso reservé un pequeño viaje para Spring Break porque necesitaba despejarme. Paco no decía nada. Pero hablaba con sus gestos. Sus silencios. La forma en que evitaba mirarme cuando hablábamos de dinero. Noté que ya no planeaba nada a largo plazo conmigo. Ni hablaba del futuro, ni mencionaba mudarnos juntos, ni el viaje a Europa. Hasta que un domingo por la noche, mientras yo terminaba una tarea en su laptop, él entró con el rostro cansado. Valeria, dijo sin rodeos. Necesitamos hablar. Su tono era seco. Directo. Algo dentro de mí se encogió. ¿Qué pasa? No puedo seguir así. Ya no puedo seguir pagándote cosas. Ni fingiendo que no me molesta. Quise interrumpir, pero levantó la mano. Yo te amo, te juro que sí. Pero no me siento tu pareja. Me siento tu patrocinador. Y no es justo. No es justo para ti, ni para mí. Esta relación se convirtió en algo que me asfixia. Paco, solo te pedí ayuda una vez, intenté defenderme. Una vez. 2. 3. Y cada vez, tú tienes una excusa para no cambiar. Dices que vas a buscar trabajo y no lo haces. Dices que es temporal y se alarga. Tú no necesitas un novio, Valeria. Necesitas independencia. Y no la estás construyendo. Me quedé callada. Por primera vez, no supe qué decir. Porque todo lo que decía era cierto. ¿Estás terminando conmigo? Y sí, dijo, con los ojos vidriosos. No porque no te quiera. Sino porque me estoy perdiendo a mí mismo en este ciclo. Y tú también necesitas despertar. No lloré en ese momento. Me congelé. Sentí el golpe como una descarga eléctrica que me adormeció la piel. Tomé mis cosas en silencio. Salí de su departamento sabiendo que no habría marcha atrás. Y cuando me quedé sola en la parada de autobús, con mi mochila cargada de papeles, deuda emocional, y el peso de mi propio egoísmo, supe que había llegado el fondo. El precio de exigir sin dar, fue perder a quien más me dio. Pasaron un par de meses desde que Paco me dejó. Al principio, me aferré a una idea infantil de que volvería. Me decía a mí misma que solo necesitaba espacio, que cuando se calmara lo entendería todo, que recordaría cuánto me amaba. Pero el tiempo pasó, y no volvió. Las cuentas seguían llegando. El correo institucional me mandaba recordatorios automáticos que parecían cuchilladas. Fecha límite para regularización de pagos, 15 de marzo. Tu cuenta presenta saldo pendiente. Si no regularizas tu situación financiera, perderás el acceso a tus clases. Y así fue. Un lunes cualquiera, mi clave de acceso al campus virtual dejó de funcionar. No pude entregar tareas, ni entrar a mis clases. Me sentí como si me hubieran apagado el mundo con un solo clic.
Ese mismo día fui a la oficina administrativa. Les rogué. Les expliqué mi situación. Que era inmigrante, que mis papás estaban en Perú y no podían mandarme nada. Que estaba sola en todo. Me ofrecieron formas de fraccionar la deuda, pero incluso eso era mucho para mí. Ya no tenía a nadie. Llamé a mi mamá por videollamada esa noche. Me dijo con la voz quebrada que apenas les alcanzaba para la comida allá. Que no tenían cómo ayudarme. Que lo sentía. Y fue entonces cuando hice algo desesperado, llamé a Paco. La primera vez no contestó. La segunda, tampoco. A la tercera me atendió. Su voz era fría, pero no grosera. Hola. Paco, mi voz se quebró apenas lo escuché. Sé que no debería llamarte, pero no tengo a quien más recurrir. Perdí el acceso a la uni. No tengo cómo pagar. Por favor, ayúdame. Te lo suplico. Del otro lado, silencio. Valeria, no me llames más por esto. Te lo dije. Ya no puedo ser tu salvavidas. No te pido que me pagues todo. Solo ayúdame a terminar este semestre. Después busco cómo, después te devuelvo todo. ¿Y qué cambió desde la última vez? Preguntó con una dureza que me dolió. ¿Ya tienes trabajo? ¿Ya aprendiste a manejar tu dinero? No pude responder. ¿Por qué no? Porque seguía igual. Porque estaba atrapada en el mismo ciclo, pero esta vez, sin red. Oh, lo siento, dijo. Pero no puedo ayudarte. Y aunque pudiera, no lo haría. Porque ayudarte ahora es dejarte seguir cayendo sin que te hagas responsable. Entonces ya no te importa. Solté entre lágrimas. Tú decías que me amabas. Te amé. Pero ya no puedo amarte si eso significa olvidarme de mí. Y colgó. Recuerdo haberme quedado mirando la pantalla vacía, el corazón latiendo con fuerza, los ojos empañados. 3 días después, empaqué mis cosas del dormitorio. Una maleta con ropa, libros sin terminar, papeles arrugados. Había una lista de cosas que no podía llevarme porque no tenía dónde ponerlas. Una cafetera, una lámpara de escritorio, una manta que me regaló Paco. Lo dejé todo. Me fui de la universidad sin ceremonia. Nadie me despidió. Nadie me abrazó. Era solo otra historia entre tantas. Busqué un cuarto pequeño en las afueras de la ciudad y conseguí un trabajo como mesera en un diner. Nada glamoroso. Pero suficiente para comer. Cada vez que pasaba por algún estudiante con su laptop o veía una mochila universitaria, se me apretaba el pecho. No por la carrera perdida, sino por lo que yo misma destruí. Tuve en mis manos el amor de alguien que apostó por mí. Y lo exprimí hasta que ya no quedó nada. Ahora camino sola. Aprendiendo, a los golpes, lo que significa valerse por una misma. Cuando te acostumbras a que te rescaten, dejas de aprender a nadar. Pasaron los meses. El trabajo como mesera fue agotador. Turnos dobles, clientes groseros, propinas mediocres. Me dolían los pies. Me dolía el orgullo. Había días en los que ni siquiera tenía fuerzas para llorar cuando llegaba a mi cuarto. Solo me tumbaba en la cama sin cenar y cerraba los ojos, esperando que al menos el sueño me diera descanso. A veces, cuando salía a sacar la basura del diner, miraba el cielo de noche y pensaba en cómo todo había cambiado tan rápido. De levantarme para ir a clases, a recoger bandejas sucias por horas. De tener un futuro, a no saber qué haría la semana siguiente. Nunca volví a hablar con Paco. Lo busqué en redes una vez. Vi una historia suya con unos amigos, sonriendo, tomando cerveza en una terraza. Parecía tranquilo. Sin mí. Y dolió más de lo que imaginé. No porque quisiera volver, porque, para ese punto, sabía que él ya no me querría de regreso, sino porque entendí que él sí logró seguir con su vida, y yo no. Mis padres seguían en Perú, cada vez más lejanos. Las videollamadas se volvieron escasas. Y las pocas veces que hablábamos, evitaban el tema de la universidad. Como si ignorarlo lo hiciera menos real. Una tarde lluviosa,
mientras caminaba de regreso al cuarto, me senté en una banca con mi uniforme empapado y miré a mi alrededor. Nadie. Ningún futuro. Ningún plan. Solo una chica de 21 años que creyó que alguien tenía la obligación de salvarla, y terminó perdiéndolo todo. No fui mala persona. No lastimé a propósito. Pero me equivoqué. Me dejé llevar por el miedo, por la comodidad, por la necesidad desesperada de que alguien más me solucionara la vida. Y cuando ese alguien se cansó, quedé con las manos vacías. No hubo redención. No hubo reconciliación. Solo yo. Viviendo día a día. Aprendiendo a sobrevivir con lo poco que me quedó. Y esa fue mi historia. No una historia de amor, ni de superación. Sino una historia que te deja el sabor amargo de una decisión mal tomada. Y el recuerdo de un chico que solo quiso ayudarme, hasta que yo misma le enseñé a dejar de hacerlo.